Hermanos y hermanas, tengan ustedes muy cordiales y fraternales noches, agradeciendo infinitamente una vez más al Divino Padre Eterno, a la Divina Madre Solar Omega, a su Divino Amado Hijo Jesús de Nazaret, quien una vez más nos da la oportunidad de compartir, de difundir lo que es la maravillosa ciencia divina, ciencia espiritual, ciencia que lo revela y lo explica absolutamente el todo sobre el todo. Y ello es la divina revelación Alfa y Omega. Para empezar nuestro programa del día de hoy, hermanos, vamos a, como siempre, un poquito más, en unos minutos, ahondar qué es la divina revelación Alfa y Omega. Entonces, hermanos, vamos a nosotros a saber y conocer qué es la divina revelación Alfa y Omega, ¿no? Entonces, el Divino Padre Eterno, hermanos y hermanas, nos da a conocer, nos enseña que el conocimiento que nos trae el Creador es una revelación divina, es una revelación espiritual. Entonces, vamos a ver aquí, hermanos, algunos conceptos como en algún momento le hemos estado dando lectura a lo que es, ¿qué es la divina revelación? Continuaremos, hermanos, en esta parte que nos hemos quedado. Dice, la divina revelación, alfa y omega, es la doctrina tercermundista, que representa la gloria de los pobres y humildes de corazón, que soportaron sus pruebas espirituales y materiales, y cumpliendo con la divina ley universal que dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, que trabajaron, se esforzaron y perseveraron en el trabajo honrado, unificado, que es el divino agrado del Creador. Entonces, hermanos, como bien claro dice, la divina revelación alfa y omega es la doctrina tercermundista. ¿Por qué nos dice que es la doctrina tercermundista, hermanos? Nos dice efectivamente porque esta doctrina revelación viene para todos los países en vías de desarrollo, a todos los países que no han alcanzado ese desarrollo en todos los planos, ¿no? Ya sea económico, sea a través de la industria, de las investigaciones, o donde la calidad de vida de las personas es bastante, de una manera mejor. Entonces, todos estos países del tercer mundo, que son los países de Sudamérica, del África, y en este caso también de Asia, son aquellos países que muchas veces están subordinados por las grandes potencias del mundo, las potencias de Occidente y ahora las potencias de Oriente. Entonces, buenos, por buenas décadas, ya se viene, en este caso, Estados Unidos, como una potencia que predomina en el mundo. ¿Y cómo ha hecho para que predomine en el mundo, hermanos? Es justamente por la fuerza. Utilizó la fuerza, utilizó el ejército, estas fuerzas armadas, y tiene bases por muchas partes del mundo. Y de esa manera, él impone sus reglas de juego en el poder económico del mundo. Mi país que no cumple
crean falsas noticias, crean atentados falsos, como el caso de las Torres Gemelas en el año 2011, hermanos, como ya se recuerdan, cuando supuestamente una secta o un grupo terrorista de Al-Qaeda derribaron las dos Torres Gemelas. Ese supuesto atentado terrorista no era más que un pretexto para decir que esos terroristas son de Irak y tenemos que ir a capturar. Fueron y masacraron a todo el pueblo iraquí y tomaron el poder de ese pueblo y pusieron al presidente que ellos querían, porque al otro presidente que era Saddam Hussein, pues lo mataron, lo asesinaron, se agarraron toda su materia prima, el petróleo, y ese era el objetivo, tener en manos la buena cantidad de petróleo que había en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron estas supuestas caídas de las Torres Gemelas, el atentado terrorista, y el pretexto con eso, invadieron Irak y se apoderaron de todo su riqueza. Entonces, estos países del primer mundo, países que dominan, no viene para ellos la divina revelación alfa y omega en el sentido de que si nos dice acá el divino Padre Eterno, es la doctrina tercermundista, es porque viene esta doctrina para poner en alto, para animar, para reanimar, para darle fe, para darle confianza, para darle esa esperanza a todos los pobres y humildes de los países del tercer mundo. Y en la divina revelación alfa y omega, el divino Padre Eterno les dice que ustedes, mis hijos explotados del mundo, mis hijos engañados, mis hijos que todavía le robaron la felicidad y le robaron toda su materia prima y nunca han hecho nada por ustedes, hoy llega la divina revelación alfa y omega y con esta maravillosa doctrina, hermanos, ¿no? Se da inicio al fin del llamado capitalismo. Porque en esta doctrina, hermanos, de la divina revelación alfa y omega, Dios nos revela y nos explica el origen, causa y destino de todas las cosas que el ser humano en sí tiene que saber, tiene que conocer. Así es, hermanos y hermanas. Entonces, esta es una doctrina tercermundista porque viene a darle el conocimiento espiritual para la liberación del capitalismo. Es una revolución divina espiritual. Si el hombre, dice el divino Padre Eterno, hace revoluciones imperfectas, tomando la violencia, las armas, porque el sistema también tiene ese tipo de armamento, y las revoluciones también, ¿no? En el mundo se ha visto que usan armamento, y siempre ha sido así. Pero hoy, con la llegada de la divina revelación alfa y omega, hermanos, nuestra arma es el conocimiento. Nuestra arma es el aprendizaje de la divina revelación alfa y omega, el aprendizaje de la Biblia, el aprendizaje de todo conocimiento espiritual que nos permite avanzar, evolucionar y comprender más a nuestro divino creador. Entender y comprender su divina y santa voluntad que todos debemos saber. Eso es nuestro arma. Con la divina revelación alfa y omega empieza la más grande revolución que hubo en el planeta Tierra. Una revolución filosófica, una revolución en base al conocimiento, una revolución con cambio de costumbre, una revolución donde que el mismo creador
nos envía su Espíritu Santo. Y al enviarnos el Espíritu Santo nos da todo el poder, todo el conocimiento para poder nosotros, mediante esta revolución intelectual, hacer caer al capitalismo. Pero si nosotros perdemos esta oportunidad, será Cristo, el Hijo de Dios, quien prometió retornar y volver al mundo brillando como un sol de infinita sabiduría. Él lo hará, porque para el Creador no hay nada imposible. Todo, absolutamente todo se puede con el Creador. Y hoy, gracias al Creador, tenemos lo que es la divina revelación Alfa y Omega, hermanos, que nos envía. Y gracias a ello compartimos este conocimiento para que todos, hermanos de la prueba de la vida, puedan investigar, estudiar y profundizar. Entonces, es una doctrina para los países pobres, humildes, subdesarrollados, con escasa economía, con muchas debilidades en el plano especialmente material. ¿Ya? En el plano espiritual también un poquito son más elevados que los países del primer mundo. El primer mundo, su psicología es acaparación, creación de riquezas, apropiarse de las materias primas de muchos países. Como se dice, la corrupción está al día y hacen tratos internacionales, convenios, firman pactos con los presidentes de los países subdesarrollados y ellos, por unas migajas que le den estas grandes empresas, ¿no?, ellos se apropian de nuestra materia prima, de nuestros recursos naturales y se hacen más millonarios y al final lo transforman, lo modifican y nos están devolviendo la materia prima, pero con un valor muchas más alto, varias veces de lo que le hemos vendido. Este es el capitalismo, es el sistema y los de las grandes potencias, de los grandes ricos y amos del mundo, que tienen esa forma de pensar y que no les importa para nada el hambre, la miseria, el dolor, el sufrimiento, la angustia, el llanto, el enojo, la ira, la cólera, la impotencia que tienen nuestros hermanos de la prueba de la vida en muchas situaciones de su vida. Entonces, pero el único culpable para que ellos estén así es estos grandes y poderosos amos del mundo, como se hacen llamar, donde que tienen millones y millones de dinero, de dólares, podemos decir, y que están guardados por trillones, millones de dólares. Y ellos no quieren gastar, para ellos, dice. Pero lo que no saben ellos es que así acumulen muchísimo dinero, el día que desencarnen, o el día en el momento menos esperado, en el momento en el que el Creador le diga, bueno, hijito, no has cumplido tus promesas, peor te estás yendo a una idolatría total de la riqueza, del oro, del poder. Y si sigues así, te vas a perder y te vas a fundir mucho más. Y eso no, mejor desencarna y ahí nomás lo dejamos porque para bien de ti, para que puedas en tu próxima vida reencarnación, no tengas la oportunidad de seguir avanzando. Caso contrario, no lo vas a lograr. El Divino Padre Eterno, hermano, conociendo y sabiendo todas estas cosas, es lo que Él, ¿no? Sabe nuestro futuro, sabe las cosas, pero nosotros de alguna manera podemos hacer que nuestro futuro no sea una vida tan, ¿qué te digo? Una vida en la que por la ignorancia estés en una vida de dolor y sufrimiento. Pero una vida de sufrimiento con conocimiento de causa es mucho más llevadera porque uno conoce, sabe las causas de por qué está con esas pruebas, con ese dolor, con esa pena, con ese sufrimiento. Y gracias al Divino Padre, gracias a la divina revelación Alfa y Omega que nos manda el Creador, hoy en día, hermanos, sí podemos estar mucho mejor, más tranquilos. Pero ¿qué pasa con los hermanos que no conocen el conocimiento espiritual, la divina revelación Alfa y Omega? Por supuesto, ellos van a pensar diferente a todos nosotros. Ellos van a justificarse todas sus malas acciones y al final, hermanos, ellos no van a aceptar sus errores y van a sufrir bastante en vida. Pues eso no es.
Pero eso es lo clásico de toda la humanidad en su gran mayoría. Pero pocos son los espíritus que van conociendo, van despertando al conocimiento espiritual de Dios y van cambiando, transformando su vida. Y su vida tiene mucho más sentido. Y el sentido de la vida es avanzar, evolucionar, perfeccionarnos en lo material y en lo espiritual para que así podamos en las próximas vidas, reencarnaciones, elevar a planetas, a planos más superiores y tener otras misiones mucho más para hacer avanzar a muchos espíritus de cualquier mundo de planetas. Que hay planetas, tierras, como dice el Divino Padre Eterno. ¿Cuántos planetas, tierras hay parecidos como el nuestro? Y el Divino Padre en la Divina Revelación Alfa y Omega menciona que la Tierra ocupa, ¿no? Salió, dice, de la vientre de la Divina Madre Solar Omega y ocupa la trillonésimo planeta Tierra que sale de la vientre de la Divina Madre. Imagínate, hermano, trillonésimo. Es un número para mí personalmente, no tengo esa idea, no sé, no me atreví a escribirlo, pero ya viéndolo digo que es un número demasiado grandote. Faltaría espacio, mesas, hojas para escribir posiblemente un trillón de un trillón de un trillón. La trillonésimo planeta Tierra. Bien, hermanos, entonces seguimos dando lectura a esta partecita para entender mejor. Dice, es la doctrina tercermundista que representa la gloria de los pobres, es lo que decíamos, ¿no? Especialmente para los pobres, porque Dios nos trae esperanza, nos trae una vida mejor, una vida sin capitalismo, una vida donde que no existe la palabra, este es mío, o este es mis cosas, y yo tengo más y tú no tienes nada. Yo creo que eso de ahí pronto, con la llegada de Jesús, y los espíritus que hayan avanzado y evolucionado van a estar en ese mundo, como dice la Nueva Jerusalén, ¿no? Durante 1000 años en ahí van a avanzar, a evolucionar, y van a tener como gran maestro a Jesús. Eso es lo más importante, lo maravilloso. ¿Quién no le gustaría estar ahí al lado del gran maestro? Bueno, pero todavía estamos a tiempo, hermanitos. Hay que leer, hay que investigar, hay que profundizar más acerca de este gran conocimiento como es la divina revelación. Entonces, hermanos, dice la divina revelación alfa y omega, doctrina tercermundista que representa la gloria de los pobres y humildes de corazón. Ahí está bien claro. Dice, y cumpliendo con la divina ley universal que dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Qué significa esta divina ley? Esta divina ley, hermano, esta parábola también tiene mucho significado. Tanto en el plano espiritual, también tenemos tanto en el plano material. En estos dos planos especialmente. Cuando dice te ganarás el pan con el sudor de tu frente, nos está diciendo que tenemos que trabajar para cuidar este cuerpo, para darle lo mejor a este cuerpo. Y de esa manera, nosotros podemos de una y otra manera, hermanos, tener una vida más saludable, una vida sin enfermedades, y podemos tranquilamente llegar por lo menos, ¿no? A unos años más de lo que estaba programado, lo que hacía la voluntad del Creador. Entonces, hermanos y hermanas, el te ganarás el pan con el sudor de tu frente no solamente significa trabajar y comprarse las frutas, verduras, todo tipo de alimento, ¿no? Y en Alfa y Omega, como ustedes saben, somos vegetarianos, ya la carne ya no es lo adecuado, lo correcto, hermanos, pero todo alimento saludable nos ayuda a mejorar el cuerpo, a sanar nuestras enfermedades, todo ello. La verdad, hermanos, es muy importante conocer, saber, y eso conocemos, lo conocemos como la divina revelación Alfa y Omega. ¿Ya? Avanzamos. Es decir, que trabajaron, se esforzaron, perseveraron en el trabajo honrado, unificado, que es del divino agrado de Dios. Ahí está, hermano, bien claro. Mucho más. ¿Ya? Entonces, bueno, un poquito para que reflexionen, vamos a poner en este caso, hermano, un videíto para que todos ustedes puedan un ratito escuchar de lo que es, ¿no? La divina revelación Alfa y Omega. Vamos a ponerla acá en divina revelación Alfa y Omega. Ya lo tenemos. Muy bien. Y estamos ingresando. Ok. Ahora sí.
Muy bien, hermanos, ahora voy a compartir lo que es la pantalla. Ya hemos leído un poco del libro, lo sacamos. Vamos a compartir. Ahí estamos. Y vamos a tener que, en este caso, pasar esta información. ¿Ya? Acá lo tenemos. Vamos a ver, tenemos varios videitos del hermano Antonio, del rollo del Cordero. Y vamos a recordar este videíto que es muy importante. Un momentito, hermano. Vamos a apagar nuestro micro. Muy bien. Ahora sí, les pasamos el video del hermano Antonio. Vamos a terminar esta versión de hora 25 con una entrevista excepcional. Vamos a entrevistar al señor Antonio Córdoba Quesada, que es depositario de la Divina Ciencia Celeste, un título que él, digamos, demanda como justo y que nosotros no dudamos en reconocerse. El señor Antonio Córdoba Quesada era un ser común y corriente hasta el año 1975, fecha en la que asegura llegó a su casa Luis Antonio Soto, el extraterrestre, el alfa y omega, ¿no? Luis Antonio Soto es un ser que, digamos, aquí en Perú decidió llamarse así, pero que tiene muchas versiones, muchas encarnaciones y que puede adoptar cualquier nacionalidad, hablar cualquier idioma, digamos, cubrirse de cualquier cutis con tal de seguir predicando su doctrina. Y primeramente quiero agradecerle por invitarnos a su prestigioso programa. Seguidamente agradezco a la teleaudiencia y mi deber es decirles la verdad. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Con ello nos estaba enseñando la relatividad de las cosas. Siendo todo relativo, el conocimiento también es relativo, porque un conocimiento le sucede a otro conocimiento, tal como se sucede en las generaciones. Entonces, lo que este ser dejó en mi hogar son 4.000 pergaminos o láminas o planos, así como estos, en donde precisamente está escrito la nueva doctrina para el tercer milenio. En estas láminas está plasmado una ciencia que se llama la ciencia celeste. Y los dibujitos también los hacían. Sí, él lo dibujaba, lo escribía todo. Son 4.000 pergaminos que están a la espera de personas intelectuales, profundas, estudiosos, buscadores de las grandes verdades. Y se llaman los rollos del Cordero de Dios. El Cordero de Dios, escrito y anunciado en el Evangelio, en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis. Esto tiene base bíblica, está anunciado en el Divino Evangelio. Es pura ciencia, puro conocimiento, para todo entendimiento. Aquí está revelado y explicado el origen, la causa. ¿Y cómo era Luis Antonio Soto? Un ser como cualquiera de nosotros, un ser que lleva por nombre terrenal Luis Antonio Soto Romero, para cumplir leyes humanas. Así como Jesús, el Cristo en el pasado terrestre, humanamente se hizo presente ante los hombres, casi nadie lo reconoció. Igual él una vez más nos sorprende, ¿no? Llegará la verdad por sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón en la noche. ¿Y por qué eligió su casa? ¿Por qué lo eligió usted? Bueno, la verdad es la búsqueda. Usted mismo, buscando el conocimiento espiritual, el conocimiento universal, puede atraerlo a él, a su hogar, y él le hace revelaciones. Todo es cuestión de interés de la persona. La búsqueda y el mérito que hagamos nosotros. ¿Y dónde está ahora Soto? Físicamente él está en la hermana República China Popular. Y dentro de poco él se pasa a la India, al oriente. ¿Y en China está de chino? Justamente. ¿Y cómo se llamará en China? No lo sé. Bueno, él toma infinitos nombres. ¿No será Deng Xiaoping? No creo. Porque hay que diferenciar por medio del conocimiento de quién se trata. Por el fruto se conoce el árbol, dice, ¿no? Entonces cada uno de nosotros, de acuerdo al grado de búsqueda, vamos descubriendo las cosas, entendiendo, comprendiendo y derribando errores. ¿Y luego pasará a la India? Sí, justamente. ¿Y ahí se llamará Rabindranath o algo por el Él estilo? va a visitar a los honorables Dalai Lamas en el Tíbet y luego ya será dado a conocer al mundo. ¿Y usted cómo conoce ese itinerario? ¿Él se cartea con usted? ¿Le da Él noticias se manifiesta especiales a por usted? medio de sueños, visiones, apariciones. Yo estoy tan acostumbrado a vivir estas experiencias. No O sea, telepáticamente se comunica con usted. cuando él lo estima conveniente, porque él no está subordinado a la voluntad humana, sino cuando él lo estima conveniente, nos da pautas, orientaciones, y nosotros tenemos que cumplirlo, porque estamos para obedecer lo que envía el Padre Eterno.
Y cuando él dice, por ejemplo, que las moléculas del agua tienen libre albedrío, ¿a qué se refiere? Se refiere a que el agua es viviente, los elementos son vivientes, universo viviente de Dios, dice el Divino Evangelio. Todo tiene vida, solo que ese todo cumple su filosofía, su tiempo, su espacio, su dimensión. Y luego cuando cumple el tiempo viene el cambio, la Y transformación. usted no se ha preguntado por qué Soto, que es virtualmente Dios, ¿no? Sí, O el enviado de Dios, sí, Cristo significa Dios hecho hombre. ¿lo eligió usted? Un modesto artesano, un hombre común y corriente. Bueno, ¿No ha sentido, esto tal vez no se ha sentido tocado por una gracia que sea demasiado grande yo para... pienso muchas cosas, ¿no? Porque el hombre no sabe toda la verdad. Pero deduzco de repente en mi extenso pasado si hice algún mérito y eso precisamente me da a recibir este premio. Porque esto viene a ser un premio. Es un premio hecho conocimiento y deseo compartirlo con todos los seres humanos reencarnados en este mundo material. ¿O no es, o no es que usted ha encontrado la fórmula para llegar a la notoriedad? No, Sea como sea. no, de ninguna manera. Yo no busco fama, no busco figuración. Aquí lo que se trata es de compartir conocimiento, porque el conocimiento es universal y debe ser compartido con todos, por todos, sin egoísmo, sin límites, sin complejos, sin condiciones, sin imposiciones. ¿Alguna vez le Y han todos dicho que tenemos usted, derecho al conocimiento. alguna vez le han dicho que usted podría tener la apariencia de un loco? Muchas veces me han dicho incluso en mi cara, pero yo a conciencia sé que no estoy loco. ¿Por qué? Porque precisamente uno es cuerdo, pacífico, comprensivo. ¿Cuántos de estos tienen casa? 4.000 planos telepáticos y 30 cuadernos de 200 hojas cada uno, conteniendo 10.000 leyes para el nuevo mundo pronto a iniciarse, en esta misma dimensión terrenal. Está anunciado el mundo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, espacio nuevo. Está anunciado el milenio de paz. Entonces, el fin del mundo o el juicio final no significa la destrucción de la tierra, porque Dios no destruye su obra, ni permite que se la destruya. ¿Cuándo ocurrirá el juicio final? Hacia el año 2001. 2001. El autor de este... ¿Con Fujimori o sin Fujimori? Sí, Fujimori, lógicamente. Porque todo tiene su tiempo, todo es relativo. ¿Y cómo será el juicio? El juicio simplemente ¿Con rostro, en tribunales con rostro o sin rostro? tribunales solares, jueces solares, entre ellos está Cristo, el divino juez que prometió regresar, y él ya está en la tierra. Él es el alfa y el omega, es el mismo Cristo, es el mismo Hijo de Dios. ¿Y qué le sucederá a los mentirosos, a los mitómanos? Simplemente pasan a otras dimensiones, a reencarnarse en mundos de la mentira, porque cada uno... ¿Hay un mundo de la mentira? Sí, existe. ¿Una esfera de la mentira? Infinitos mundos de infinitas filosofías. Y cada uno se hace su propio mundo, de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a sus actos. Y en ese mundo de la mentira es muy difícil, seguramente. Lógico, todos mienten, practican la filosofía de la mentira, la filosofía del demonio, porque Satanás es padre de la mentira. ¿La iglesia dice usted que miente? Sí, miente, porque está conformado por seres humanos. La Iglesia Católica tiene 300 de estas láminas. Desde el año 77 el autor de la obra los envió al Vaticano. Se las mandó al Vaticano. Porque todos tenemos derecho al conocimiento. Y las cartas de la Virgen de Fátima lo tienen hecho un secreto. Señor. Viene a ser egoísmo. No sé si me voy a exponer a un juicio severo el día del juicio final, pero tengo que hacer una pausa comercial. No hay problema. Adelante. Continuamos en esta entrevista con Antonio Córdoba Quesada. Entonces es Moisés, es Cristo y es Soto, son la misma persona. Sí, Cristo entonces era extraterrestre. justamente, sí. Cristo era extraterrestre. Sí, ¿De dónde venía? él lo dijo bien claro, mi reino no es de este mundo. Allá donde yo voy, ustedes no pueden ir. Voy a prepararles un lugar y luego regreso por ustedes. Con ello nos estaba diciendo Cristo que viene de otra dimensión del universo. Cristo es extraterrestre, el más grande extraterrestre de todos los tiempos y todos los espacios. Todos nosotros también somos extraterrestres. Cuando Soto habla con usted, ¿usted escucha la voz de Soto? Sí, ¿La escucha en su cabeza? Sí, justamente, sí, él, repito, se manifiesta de infinitas formas, sueño, visión, telepatía, nos da pautas, nos da indicaciones. Gustosos nosotros lo cumplimos aunque nos voten con desprecio. Ese es el problema de cada uno, porque acto por acto la criatura se hace su juicio ante Dios. Todo cuanto hacemos, pensamos y decimos es sometido a juicio para bien o para mal. Y aquí en estos 4.000 folios, 4.000 láminas ilustradas y escritas con letra menudísima en la parte final, ¿está toda la sabiduría del mundo, dice usted? Sí, es un conocimiento, la nueva luz del conocimiento que llega para la tierra por voluntad divina
y donde está explicado el origen, la causa y el destino de todas las cosas conocidas y desconocidas. El hombre, a ciencia cierta, hasta ahora no sabe su lugar de origen. El hombre no sabe el futuro que viene. El hombre no sabe qué sigue después del proceso llamado muerte. Por lo tanto, el hombre está para buscar la verdad, está para seguir avanzando en el conocimiento. Y el conocimiento es infinito, no tiene límites. Cuanto más se sabe, menos se sabe y más hay que aprender. Aquel que crea sabérselo todo se engaña, se equivoca. Solo Dios es perfecto. Lógico, es el único en el universo. Y Soto es el representante de Dios. Es hijo mayor de Dios. Y por lo tanto, digamos, El segundo, después del Padre. el segundo después del Padre, el segundo de Se abordo. llama primogénito. Y por lo tanto, casi perfecto también. Sí, lógico. Y él no se detiene, él sigue avanzando más. Y entonces, si era casi perfecto, ¿por qué aquí hay algunos errores de ortografía en castellano? Son Pues, pruebas para los hermanos que estudian, porque Dios está en la minúscula, está en la mayúscula, Dios tiene el todo sobre el todo, y es cuestión de entender. Y para entender a Dios se necesita llegar a la humildad. Con la humildad todos tenemos la oportunidad de comprender al Padre Eterno. Saber Dios jamás. Moisés Cristo Soto. Sí. ¿Y usted qué papel juega en todo esto? ¿Usted es el Papa? No, de ninguna manera. ¿El ministro? Tampoco, no, yo soy un ser humano común y corriente que tuve la dicha grandiosa de vivir estas experiencias. ¿Es usted casado? Sí, ¿Con tengo, hijos? sí, tengo hijos, como cualquier ser humano. Para comer el pan hay que sudarlo, hay que buscar. ¿Es artesano? Sí, ¿Qué hace? trabajo los metales preciosos, oro, plata, blanco, platino. O sea, tengo un tallercito de joyería, con ello me gano el pan de cada día. Pero también hay que ganárselo el pan espiritual, el pan del conocimiento. Porque venir a la tierra y no lograr el conocimiento es perder el tiempo. Entonces, así como buscamos el pan material, hay que buscar también el pan espiritual, el pan eterno. Todos nosotros como seres humanos, como seres vivientes, pensantes, inteligentes, debemos preocuparnos por comprender nuestro origen, nuestro destino, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Todo ello debemos buscar, y eso está en el Evangelio. En el Evangelio está con psicología de prueba. Ahora viene la revelación, viene la explicación. Esta es la continuación del Divino Evangelio. Es el Apocalipsis revelado y explicado para todo entendimiento. No hacemos más que leer y se comprende lo misterioso, lo increíble, lo desconocido. Aquí dentro de estas láminas hay 300, dentro de los 4000, donde explica el Padre Eterno cómo se construye un platíbulo. Y como usted comprenderá, esto viene a ser algo grandioso para la ciencia humana. Estaba mirando hacia los ojos con ánimo de escudriñarlo. ¿Cree usted todo lo que dice? Sí, todo lo que está aquí es la verdad universal, sí. Todo, absolutamente todo lo creo, sinceramente, porque aquí no se trata de mentir. Eso es lo que veo, que hay una apariencia de sinceridad. Es convicción, porque yo leí de tal láminas un poco. Le voy a hacer una pregunta muy directa ver, y perdóname usted. No, ¿Alguna vez ha recibido tratamiento psiquiátrico? No, me han recomendado, sí, me han enviado los psiquiatras, los psicólogos, pero yo creo que no es necesario ir, porque cada uno vive de acuerdo a su conciencia. Cada uno de nosotros tenemos que decir nuestras verdades. Nos crean o no, al fin y al cabo la verdad es la verdad. Pero aquí estamos hablando de la verdad de Dios. ¿Se salvará el mundo según usted? Cada uno se salva de acuerdo a sus obras. Hay justos, Que no se salva ese tiempo entonces. lógico, si cada uno se hace su propio cielo, cada uno es dueño de su destino, cada uno se hace su propio futuro, acto por acto, idea por idea, acción por acción, intención por intención. Entonces aquí no nos queda más que ampliar nuestro conocimiento, ilustrar nuestra fe. Le haré una pregunta aún más cruel. ¿Su esposa cree en usted? Sí, primeramente cree en Dios, después cree en mí, y después cree en la buena fe, en la buena voluntad. ¿Y cree en Soto? Lógico, cree en el autor de la divina revelación. Todos creen. ¿Ella conoció a Soto? No, ¿Usted no estaba casado en esa época? no. Todo esto en realidad va paralelamente a la búsqueda. ¿Y Soto viaja con pasaporte y en aviones? Cuando él lo desea, sí, como humano. ¿Y cuando no? Cuando no, desaparece, vuelve a aparecer. Él domina la ley de la transportación, teletransportación. O sea, se desintegra en un lugar y luego se integra en el lugar que él desea estar. Y aparece en la forma que él desea. Se vuelve niño, anciano, nos lee el pensamiento. Se desintegra y luego se reintegra. Yo, a las primeras veces que yo lo vi, me sobrecogía. Hasta me Es algo que la banda de los destructores hubiera querido tener como... Pues lógico, pero es para el mal. Acá él actúa para el bien. Porque él se desenvuelve en leyes humanas y se desenvuelve en leyes solares. Esto es
es telepatía viviente universal. Dios dicta este conocimiento mediante la telepatía. Él recibe el dictado y lo escribe, y esto sale para la humanidad. De ahí viene el término revelación, divina revelación alfa y omega. Divina porque viene de Dios, revelación porque revela todas las cosas que el hombre no ha podido entender ni explicarse. Alfa y omega es el autor de la revelación, y alfa y omega es el Cristo, el mismo Hijo de Dios, hecho hombre. Señor Córdoba, o usted tiene razón o usted es un loco de acá. Eso lo dirá el tiempo, ¿no? Porque el tiempo es el mejor juez. Dejemos que el tiempo juzgue, pues. Sí, mientras tanto no nos conformemos, sigamos buscando, interesémonos por las cosas de Dios y tratemos de llegar a la verdad universal, a la verdad inmutable. Bien, yo le agradezco su presencia, su impresionante presencia en este programa. Gracias a usted también, hermano, por darnos la oportunidad de dirigirnos a la teleaudiencia. Hermano, no me diga, hermano, yo todavía no me he afiliado a su escuela. Universalmente todos somos hijos de Dios. Pero yo soy hijo de Soto. No, pues le estamos hablando de Dios, del Padre Eterno, de Dios viviente, que da y quita la vida. Ya, Sí, pero un Dios que se apellide Soto me parece francamente demasiado humano, señor. Que así decían antiguamente también los fariseos, qué cosa buena puede salir de Galilea. Jesús el carpintero, decían, ¿no? Pero no sabían que estaban frente al mismo Hijo de Dios. Soy un fariseo en este caso, ¿no? No, acá no hay la intención de ofender, sino es una comparación que hacemos, hermano. Soy un escéptico. Se respeta, el escepticismo es relativo. Es que millones nacieron para creer y millones nacieron para no creer. Ese es el problema. Son pruebas que pedimos a Dios, pero prometemos vencer las pruebas, superarnos, llegar al Qué ganas tengo de seguir hablando con usted, pero el tiempo que usted dice será el juez. Comprendo, hermano. El tiempo también nos exige terminar. Hermano, cuando usted guste, algún momento podemos dialogar más amplio, más profundo, con más detalles. Sí. Y le invito precisamente a ver, Y por si acaso, unos 200 o 300 láminas. Y por si acaso, por favor, salúdeme a Soto. Bueno, voy a ser presente en el momento que llegue la oportunidad. Y hermano, ya. Muchas Gracias por mi hermano. Hasta el lunes. Adiós. Bien, hermanos, bueno, fue interesante. Ahora vamos a pasar, hermanos, a nuestra parte de el día de hoy, de nuestra Biblia virtual. Vamos en esta segunda parte a hablar un poco brevemente acerca de una divina parábola. Entonces, vamos a ver qué tema o qué parábola tenemos para el día de hoy, hermanos y hermanas. Vamos a ver, aquí tenemos, muy bien. Bien, hermanos, bueno, como para un poquito siempre entender y comprender qué es la divina revelación alfa y omega, hermanos, estamos aquí como para ilustrarles mejor. Fue una entrevista a este video del hermano, ¿no? Antonio, ¿no? El hermano Antonio Quesada, con el hermano César Gídroga, quien le entrevistó hace mucho tiempo. Y este de aquí, este programita, bueno, se le pidió y se subió, en este caso, a la página Alfa y Omega, de la Divina Revelación Alfa y Omega, de la sede central en Lima. Entonces, hermanos, con esta entrevista nosotros podemos entender y comprender, ¿no?, más ampliamente de lo que es la Divina Revelación Alfa y Omega, y seguiremos en ese camino. Ahora vamos a hablar, hermano, acerca de las divinas parábolas. Como ustedes bien saben, en el Divino Evangelio de Dios hay muchísimas parábolas, muchas parábolas, y de las cuales su verdadero significado se va dándose en la Divina Revelación Alfa y Omega. Porque Jesús siempre, hermanos, Él enseñaba con parábolas a las multitudes, siempre Jesús dando sus grandes lecciones, dándoles a conocer cómo es el reino de los cielos. Y siempre sus parábolas hablaban sobre el reino de los cielos, cómo era, cómo se llega, qué debemos hacer, ¿no? Entonces, y también nos hablaba sobre nuestra misión, qué debemos hacer aquí en el planeta Tierra, y todo ello, hermanos y hermanas. Por eso el gran Maestro Jesús siempre estaba con el pueblo, conversando, hablando.
Hace un momento decíamos que la divina revelación Alfa y Omega es una doctrina tercermundista. ¿Ah? Viene para los más pobres, los más explotados, los más sufridos. La divina revelación es la luz divina. Y en acá se demuestra, hermano, en estas imágenes, cómo el gran Maestro Jesús enseñaba a la gente pobre, humilde, necesitada del pueblo. ¿Y por qué no enseñaba a los ricos? ¿Por qué no enseñaba a los grandes maestros del Sanedrín? ¿Por qué no enseñaba a esos grandes? Porque le miraban a Jesús. ¿Qué va a enseñarme este hijo de un carpinterito si yo soy un doctor? Yo he estudiado todas las teologías, todas las enseñanzas, ¿no? Eran bien soberbios. Por eso de ahí sale fariseos hipócritas. La palabra fariseo es sinónimo, podemos entenderle, ¿no? Es sinónimo de hipocresía, hermano. Eso es lo que nosotros podemos de alguna manera entender. Fariseo es ser hipócrita, mentiroso. Fariseo es la persona que miente, vanidosa, orgullosa, su ego está por encima de todo y aparenta muchas cosas. Todo es apariencia y no es nada. El término fariseo es eso, ¿no? Entonces Jesús no podía enseñar a ellos porque ellos decían, ¿qué va a enseñar este hijo de carpintero si no sabe nada? Jesús no está para rogar. Él viene, predica su palabra y la gente que está interesada lo escucha, aprende, avanza, evoluciona. Entonces, de esa manera, hermanos, vamos a ver el día de hoy nuestra divina parábola que dice la parábola de la higuera estéril. Vamos a ver el libro de la Biblia, Lucas 13, del 1 al 9. Entonces, ¿qué significa la parábola de la higuera seca? Vamos a estar en poco a poco. Por otro lado, también tenemos, ¿no? Dice Marco, ya tenemos 11, 20 al 26, y el otro en San Mateo, del 21 al 18, hermano. El capítulo 21, versículo 18, no, al 22. Ahí claramente, hermanos, vamos a leer sobre lo que significa esa divina parábola. ¿Eh? Ahora sí, empezamos, hermanos y hermanas. Vamos a abrir nuestra Biblia virtual y vamos a leer. Ahí está, Lucas 13. No, vamos a empezar un poquito más arribita, hermanos. ¿Ya? Empezamos entonces más arribita. Ahí está. Dice, en esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo, ¿penséis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no, dice, ¿no? Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Mm? O penséis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, eran más deudores que todos los hombres que habitaban en Jerusalén. Otro interrogante. Dice, os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Acá hay una clave maestra que es, hermanos, el arrepentimiento. Un arrepentimiento que, al haber cometido errores, algunas faltas, uno reflexiona y este arrepentimiento puede ser lo que sale del corazón y prácticamente no, uno puede hasta perdonar, pedir perdón,
Y Dios que ve nuestro fondo, desde el fondo de nuestro corazoncito que está, Él sabe si lo decimos de buena fe o le decimos por compromiso. Continuamos, hermano. ¿Qué dice? A ver. Ahí está. Y les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador, mira, 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no le hallo, córtala. ¿Por qué ha de descansar la tierra? ¿No? Entonces dice, él entonces respondió, ¿no? Le dijo, Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da frutos al año que viene, bien. Y si no da, córtala. Qué interesante, hermano. Ese es un aspecto muy importante, ¿no? De lo que, cómo es esto de la higuera seca. ¿Ya? Ahora vamos avanzando un pedacito de lo que es la lectura de la Divina Revelación Alfa y Omega, hermanos. ¿Ya? Vamos a leerlo, pero vamos a ver otros pasajes, hermanos. Nosotros tenemos algunos otros pasajes bíblicos. Vamos a ponerle, a ver. Tenemos en Marco 11 y 24. Acá tenemos el libro de Marco, un momentito. Ahí está Marco. En este caso, Marco dice del 11, del 20 al 26. A ver, vamos a ver. Vamos a ver otros. Marco, muy bien. Ahí tenemos el libro de Marco 11, 20, 26. Muy bien. Dice, llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo se le acercaron. O acá dice, pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestros errores. Pero acá es Marco del 20 al 26, ¿ya? Ahora sí. Del 20 al 26. Ahora sí, dice. Por la mañana cuando pasaba vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo, David, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles, tener fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate, arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice ha de suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas de las que oís y pidéis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Miren, hermano, este aspecto muy interesante, todo eso. Bueno, entonces, hermanos, en esta primera parte que hemos leído, ¿no? Nos habla, pues, ¿no? De la higuera que se ha secado, que no da fruto, ¿no? Entonces, continuamos. ¿Qué nos dice en otra cita bíblica? Vamos a observar, hermanos, ¿ya? En Mateo 21, 18. Vamos a poner Mateo, entonces. Acá tenemos un momentito el libro de Mateo. Mateo 21, 18. Mateo 21, 18. A ver, vamos a ver. Ahí está. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciéndoles, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él llamando a un niño lo puso en medio de ellos. ¿No? Bueno, este es Mateo 21, 18, ¿no? 21, 18 al 22. Mateo 21, 18. Estamos leyendo. Ahora sí. 21, 18. Dice, por la mañana cuando regresaban
a la ciudad tuve hambre, y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no lo halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Mire, hermano, ¿cuántos pasajes bíblicos nos hablan de la higuera seca? Había en el anterior, hermano, vamos a ponerle, ¿no? En este caso está en el libro de Marco. Vamos a ponerle al libro de Marco también, si lo encontramos. Aquí está. Marco dice. Marco el 11 al 26. Listo, esto dice. Por la mañana cuando pasaban vieron una higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo, Rabí, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciendo, tened fe, ¿no? Bueno, y cuando perdonéis, ya listo. Entonces, esto en esta parte de aquí, hermanos, también nos recalca ese aspecto. Pero lo que es en sí esta divina parábola, que es la higuera seca, hermanos, lo vamos a dar como una pequeña introducción. Ahora sí, ¿qué dice la divina revelación alfa y omega, hermanos? Entonces, según cómo se diga la divina revelación alfa y omega, vamos a este, hermano, ¿no? En este caso, acá tenemos la Biblia, muy bien, ¿sí? Y pasamos al libro. Muy bien, ahí tenemos el libro, hermano. Dice, la maldición a la higuera seca. ¿Qué significa, hermanos y hermanas? Significa que toda ciencia que no produzca divina herencia no es grata a tu divino Padre Jehová. La divina higuera en sí mismo no es maldita, pues ninguno de mis hijitos en la infinita creación lo es. Ella se presentó para tan sublime prueba, cumpliendo con la divina ley de que todo espíritu es probado, pues las divinas plantas piensan en sus leyes, en sus propias leyes. Por algo, la simiente humana también fue planta en sus infinitas encarnaciones y en el pasado terrestre, cuando en la Tierra era un microscópico bebé, ¿no? Un microscópico mundo, planeta, ¿no? Que recién está naciendo. Un planeta chiquitito, como se dice. Bueno, hermanitos, a la próxima semana estaremos continuando con la hora estelar de la divina revelación de Omega. Y para conocer más sobre lo que es el Creador, la Divina Madre, su gran doctrina de Alfa y Omega, hermanitos, vamos a dejarles con un videito en estos 2, 3 minutos que queda. Y de esta manera, hermanos, para que ustedes puedan seguir conociendo, seguir ilustrándose en las cosas de lo que es el Divino Padre. Y hermanitos, a ver, vamos acá un momentito, a ver, a escucharle aquí a, al hermano Antonio en una de sus muchas entrevistas que hubo, ¿no? Por diferentes medios de comunicación. Ahí lo tenemos, hermano, y vamos a un ratito, a compartir pantalla, ¿eh? Nuevamente. Muy bien, acá lo tenemos. Unos criterios interesantes que nos va a explicar en este momento. Según las referencias que tenemos de don Antonio, es una persona que ha estado en otros planetas. Nuevamente vamos a verlo. Así. Ok, vamos a compartir pantalla. Aquí está el audio.
Gracias. Muchas gracias. Explíquenos un poquito de qué se trata. Escritura telepática, usted es poseedor de 4.000 documentos o escrituras que dan a conocer secretos importantes de vida más allá de la Tierra. Sí. Justamente soy uno de los tantos contactados que hay en el planeta entero. En el caso de mí, me dejaron 4.000 planos de escritura telepática conteniendo una ciencia universal que revela y explica al hombre contemporáneo el origen, la causa y el destino de todas las cosas conocidas y por conocer. ¿Quién lo contactó? Con un ser que viene de los lejanos soles Alfa y Omega de la galaxia prima del macrocosmos. Es un padre solar, un maestro espiritual, que tomando la forma humana se hace presente entre los humanos y nos trae una nueva luz del conocimiento. ¿Llegó a su casa? Sí, estuve en mi hogar 3 años, físicamente. ¿Qué estuvo haciendo en su casa? Bueno, muchas cosas, entre ellos escribiendo la escritura telepática. Entonces, él es un ser que lee el pensamiento, es un ser que le brilla el rostro, desaparece, vuelve a aparecer, se vuelve niño, se vuelve anciano. Nos ha demostrado la ley de la levitación, la ley de la ubicuidad, la ley de la teletransportación. O sea, muchas leyes que él nos decía. Estas son leyes solares, son leyes normales en el espacio. ¿Cómo usted le dio posada, para decirlo de una forma, a una persona que no conoce y no sabe, y en la casa, y no se asustó usted? La historia es larga, pero yo soy un estudioso de las Sagradas Escrituras, pero no soy religioso. Entonces la Biblia dice, no olvidéis de practicar la hospitalidad, porque muchos practicando la hospitalidad recibieron ángeles en sus hogares aún sin saberlo, ¿no? Entonces yo me basaba en ello, como es un ser que está cumpliendo una misión planetaria, yo sin pensarlo 2 veces le di hospitalidad y se quedó 3 años. Es un ser como un niño, inocente como un niño. A mí lo que me ha deslumbrado es su sabiduría. Tiene una sabiduría infinita, hace falta cerebro para poder asimilar tanto conocimiento. Entonces, en la revelación te he explicado el destino de la humanidad, los cambios dimensionales que se aproximan para la Tierra, también la depuración planetaria. Y está escrito también la nueva era o el milenio de paz. O sea, viene un cambio dimensional, tanto en el plano espiritual y en el plano material. Quiero decirle en otras palabras a la amable audiencia, el fin del mundo, anunciaron las Sagradas Escrituras, no es la destrucción física de la tierra, porque Dios no destruye su obra, ni permite que se la destruyan. El fin del mundo simplemente es el fin de la obra humana, fin de las filosofías humanas, fin de todo lo que hizo el hombre sin tomar en cuenta para nada la ley y mandamientos de Dios. Si me permiten, les adelanto. Desaparecen por voluntad divina religiones, capitalismo, militarismo, fascismo, racismo, apartheid, comerciantes, fabricantes de armas, fabricantes de guerra, terrorismo, sectas, y todo lo va a quedar aquí. Gente buena, gente espiritual, gente honrada. O sea, va a haber una selección, O sea, una paz absoluta y la convivencia entre todos. Después de la depuración planetaria viene pues el milenio de paz. Dígame una cosa, don Antonio. Sí. Esta persona o este extraterrestre que llegó a su casa, nosotros tenemos la idea de que un extraterrestre es una cuestión con orejas grandísimas y cabeza grandísima y con brazos alargadísimos y todo esto que uno ve en las películas y todo esto. ¿Cómo era ese extraterrestre que llegó a su casa? Un ser, yo tengo por ahí la fotografía, es un ser como usted, normal. Vamos a ver si nos la traen la fotografía. Sí, ahorita lo normal de usted. Sí, solo que tiene acá el pabellón de los oídos un poquito así, terminado en punta, y tiene una cicatriz acá en el labio inferior al lado izquierdo en forma de corderito. No sé si se podrá ver. Vamos a ver, ya estamos ubicando. Sí, pero no, el otro. Él llegó a usted, don Antonio, y se le presentó y le dijo, yo soy tal, vengo de otra galaxia, y usted le dijo, No, él no se autoproclama, él simplemente se hace presente y dice, lean la escritura, que por el fruto se conoce el árbol, ¿no? Estudien, saquen conclusiones, ¿no? Porque él lo que quiere es que nosotros tratemos de ser auténticos ante Dios en reconocer las cosas que vienen de lo alto. Entonces, ese es el que tenemos en pantalla, sí, el extraterrestre que viene de Alfa y de Omega. Justamente. Y si me permiten, quiero decir una verdad. Porque pero ese es como nosotros. Pongámoslo otra vez si lo podemos. Por eso le estoy diciendo, es un ser humano igual que como nosotros. Nada más son las orejas donde se diferencian. Justamente. Pero cuando usted lea ya la doctrina, el contenido, se va a dar cuenta que no es un ser humano. Es entonces, un ser que viene del espacio. Él vino a darnos unas escrituras. Una revelación que se la dio a usted. Sí, justamente. Que tenemos algunas de esas aquí. Sí, unas cuantas se traído acá a Costa Rica. Vamos a pasar entonces a esas escrituras para conocer un poco más, porque creo que en esas escrituras también hay planos de una nave espacial. Sí, incluso para informe también quiero decirles, ¿cierto? Para los hermanos científicos, hay dentro de los 4.000 hay 300 rollos donde explica cómo se construye un platillo volador. Yo
un ser verdaderamente científico, estudioso, se haga presente. Yo le muestro los planos de los platívoladores para que pueda sacar conclusiones. Ahí hay algunos planos de esos, pero antes de ponernos de pie para ir para que nos explique eso, la gente dice, ah, no, hombre, ese señor Antonio está loco. Le hace falta un tornillo en la cabeza. Justamente, las grandes verdades de buenos a primeros no son comprendidas, no son aceptadas, pero en la medida que va pasando el tiempo, la gente en la medida que va estudiando a la vez, va sacando sus conclusiones y no puede refutar. Son 25 años que hasta ahora no pueden demostrar que esta escritura es una falsedad. Entonces, esta es una verdad que viene de Dios, una verdad absoluta, universal, en donde se nos revela y se nos explica nuestro origen, nuestro destino. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no vemos a Dios? ¿Cómo se llega a Y Dios? según dicen esas escrituras, ¿dónde está Dios? Dios está en el macrocosmos, en el reino de los cielos, y a la vez está en toda parte del universo, también está en cada uno de nosotros. Usted nos va a explicar un poquito más cuando vengamos del corte comercial, vamos al corte comercial y ya vamos a explicarnos de qué se tratan estas planos y esta escritura que está aquí, que ya la veremos en unos segundos. Vamos al corte. Continuamos con este tema tan interesante. Estamos en otra parte del set con don Antonio que nos va a explicar, pues parte de estas planos, de estas escrituras, tiene 4.000 planos ustedes, según ha manifestado que los ha escrito, se los ha dado un extraterrestre, una persona que vino de Alfa y Omega, de los soles Alfa y Omega, y que usted es contactado y que también estuvo en ese planeta, según nos cuenta. Y soy depositario de una colosal escritura telepática. Antes de pasar a explicar eso, ¿cómo fue usted a ese otro planeta? ¿Cuánto estuvo allí? ¿Qué hizo? Me recogieron en una nave con una luz magnética, me hicieron penetrar por la tobera de la nave, y en el interior de la nave yo me di cuenta que perdí el 50% de peso y sentí unas sensaciones de alegría, de emoción, de entusiasmo, o sea, una euforia incontrolable. Me transportaron al espacio y a grandes distancias se detuvo la nave. Y luego me hicieron descender a un planeta cuyo cielo es amarillo, las nubes son amarillas. La tierra es color rojo, pero es un olor agradable, le digo, o sea, se huele a pureza. ¿Cuánto duró usted? O sea, la experiencia duró una semana íntegra, pero allá a mí me pareció que estaba solamente 2 horas, porque el tiempo de ahí es diferente al tiempo de la Tierra. ¿Y las personas ya son como nosotros? Sí, son altos de 2,20 metros de estatura, yo al lado de ellos me sentí un enano. Son seres amorosos, angelicales, son seres telepáticos, ellos poseen el verbo solar. ¿Qué es el verbo solar? El verbo solar es el don o poder o capacidad mental de hacer las cosas más colosales en la unidad más microscópica que tienen. O sea que ellos piensan y materializan la idea. Dice usted que viven en total armonía. Unificados, como niños, fraternos, exacto, como niños. No hay armas, ellos son 100% vegetarianos. ¿Y por qué ellos no vienen acá y comparten con nosotros? Interesante, dentro de poco precisamente estamos ya aproximándonos a la era de los cielos abiertos. Cuando eso se produzca, descienden flotillas inmensas de naves y descienden seres de diferentes lugares del universo a la humanidad. Más o menos yo calculo 2007, o sea, del milenio que vamos a iniciar, 2007 o 2010 va a ser el continente. Esa persona de extraterrestre llegó a su casa antes de usted ir allá, Sí. y ahí en su casa empezó a hacer esto. Voy a decir una verdad que no van a creer, hermanos de Costa Rica. Ese ser que estuvo en mi hogar, cada una de estas láminas, que mide 1,10 m de largo por 80 de ancho, cada lámina con dibujo y todo lo hacía en 12 minutos. Yo le tomaba la hora cuando él agarraba la hoja en blanco y se ponía a escribir. La primera lámina, lógicamente, dice mensaje telepático del Padre Eterno al mundo terrestre. ¿Cuál es esa? Allá está. Esa la Vamos a ver si la podemos tomar. Sí, pueden poncharlo. Esto, acá precisamente se nos explica la triceptación del universo. Significa que la Tierra está cumpliendo ya de recorrer la tercera dimensión y se apresta a pasar a la cuarta dimensión. Bueno, esto es muy Muy bien, hermanitos, hemos escuchado una de las entrevistas muy interesantes del hermano Antonio y la próxima semana estaremos dando lectura lo que está esta divina parábola de la maldición de la higuera seca. Bendito y alabado sea el creador del universo, bendito y alabado sea la divina Madre Solar Omega, su divina Madre Jesús, por la oportunidad
oportunidad de compartir con esto del programa de la hora estelar de la Divina Revelación. Bien, Dios mediante, hermanitos, será hasta la próxima semana y continuaremos dando lectura a este interesante divino plano telepático. Glorias infinitas al Divino Padre Celestial, hermanos y hermanas.